Nuevamente, muy buenos días a todos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo les da la más cordial de las bienvenidas para llevar a cabo el taller Trato digno y adecuado en entornos universitarios desde una perspectiva de discapacidad y derechos humanos. En este importante taller, demos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros la doctora Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. La maestra Marta Rocío Hernández Martínez, coordinadora general para la igualdad de género, inclusión y cultura de paz. Y nuestro ponente, el licenciado Luis Fernando Cabrera Peñalosa. Saludamos con afecto a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Efrén Álvarez Valdovinos y el maestro Edgar Enrique Morelos Sierra. Reconocemos la presencia de la doctora Mónica Fulgencia Juárez, directora de la Facultad de Psicología. La doctora Marta Patricia Acevedo, defensora titular de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas. Y asimismo, agradecemos la presencia del Gabinete Legal y ampliado, los enlaces de género de las escuelas, facultades e institutos que conforman la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Público en general, medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos a este taller. Para dar inicio, daremos la palabra a la doctora Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos emitirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar en esta sala y sobre todo iniciando en este ciclo escolar con el pie derecho, mucho que aprender, mucho que aportar para poder transformar todos juntos nuestra Universidad Michoacana. Así es que este evento pues es muy importante porque da inicio a trabajos que tenemos que hacer por una universidad donde el trato digno, donde los derechos humanos ni siquiera se tengan que estar discutiendo, porque bueno, así debería de ser, pero creo que todavía no hemos entendido en esta sociedad realmente cómo debemos de trabajar. Por eso estar aquí no es perder el tiempo, al contrario es aprovechar nuestro tiempo en muchas cuestiones que nos permitirá armar estrategias para que tengamos precisamente una universidad, un entorno universitario desde una perspectiva de discapacidad y derechos humanos. Agradezco como siempre, no solamente porque lo estimo mucho, sino porque nos ha apoyado bastante en muchas encomiendas que hemos tenido desde pues la violencia, la lucha contra la violencia infantil, la deserción escolar, y muchos otros que podríamos seguir enumerando, y ahora pues espero que toda la comunidad universitaria pueda integrarse a este diplomado que se está realizando en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, y como siempre mi reconocimiento al doctor Marco Antonio Tinoco, un nicolaita, que además pues es nicolaita, y por eso pues armamos equipo, porque creo que entre los nicolaitas existe esa gran hermandad que genera pues beneficios no solamente para la comunidad nicolaita, sino para todo nuestro estado. Muchísimas gracias, doctor, por ese apoyo, por siempre tener los brazos abiertos para recibirnos, pero sobre todo para siempre tener una respuesta que nos beneficie a toda la comunidad.
a la maestra Marta Rocío, muchas gracias, tiene una gran encomienda en sus manos y lo primero creo a lo que hay que enfrentarse es a formar el equipo, el romper estas inercias de pues no funcionaba así, el querer cambiar, el abrir esta oportunidad a que la universidad crezca en otros ámbitos, pues es lo más complicado, pero lo hemos estado haciendo y encaminada por usted y por todo y cada uno del equipo, a quien se tiene que reconocer, a la unidad de género, a la coordinación de género, pues acá está la doctora Paulina, también le agradezco mucho toda la lucha, toda la paciencia y siempre tener la apertura para recibir a quienes se requieren. Y bueno, el día de hoy al licenciado Luis Fernando Cabrera Peñalosa, muchísimas gracias. Ya quiero comentar que bueno, pues soy una persona de 46 años, 1,74 de estatura, 80 kilos peso, ay, ya, no sé si es peor decir la edad o los kilos. El día de hoy visto un pantalón verde, de tela un poquito gruesa, un kimono floreado, contre morado, tiene también flores y hojas verdes, tengo el pelo un poquito hasta el hombro, lacio, los ojos café, las pestañas muy pequeñas, ceja un poquito poblada tal vez, sí, poblada, ¿qué? Los ojos son grandes, yo creo que son grandes, y yo creo que sí, la boca también, también un poco grande, porque pues mi papá me decía mi trompuda, así es que yo creo que sí la tengo un poquito grande. ¿Qué más podría señalar físicamente? Me parece que a lo mejor si me está faltando alguna de mis características, pero como me decía el doctor Marco, era importante hacerlo, y también como me sugería el licenciado Fernando, pues que me escuche como me veo. Y bueno, creo que si me faltó algo, pido una disculpa. Y bueno, agradecerle de nueva cuenta a todos y señalar que pues en este trabajo que realiza la Universidad Michoacana, como decía pues Frida Kahlo, ¿para qué quiero piernas si tengo alas para volar? Es tal vez la frase más conocida y más hermosa dictada por el alma de esta mujer, quien entendía muy bien su papel como ser humano, entendía que la vida no siempre nos regala lo que creemos necesario para vivir. Frida nos decía que un par de piernas nos sirven para caminar, pero no para enamorarnos, no para pensar, ni para soñar, ni para vivir. La discapacidad no nos empequeñece ante el mundo, son los temores que lo hacen. La discapacidad es una parte de la naturaleza humana, la vida se expresa de muchas maneras y es tiempo que lo reconozcamos. Decía Víctor Frank, quien sobrevivió 3 años a los campos de concentración nazi, que cualquiera puede llegar a perder una parte de sí. Yo, dijo en su madurez, he perdido la vista, pero nada más, refiriéndose a su cualidad como persona. Y habría que agregar que la frase más hermosa de la escritora Rowling, quien con mucha certeza escribió que son nuestras decisiones los que determinan lo que podemos llegar a ser más que nuestras habilidades. Así que el mundo es tan grande, pero no tiene un lugar determinado para nadie. Cada uno de nosotros y de nosotras debemos elegir nuestro sitio en la existencia y ocuparlo y decir que es nuestro o nuestra y sentirse parte de este ciclo vital. Y esa es la idea humanista por siempre, sino que debemos demostrarlo con hechos, con acciones, con la sensibilidad, con la empatía de realizarlo y llevarlo a la verdad, de realizarlo, a que sea una universidad abierta para todas y para todos. Sigamos participando en esta transformación de la universidad en cada una de las actividades y vamos a estar mucho más orgullosos de quiénes somos y de lo que hacemos día con día. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Muchas gracias, señora rectora.
Escuchemos con atención las palabras que nos dirigirá el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Con ustedes, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Bien, buen día tengan todas, todos y todes. Les pido que cierren sus ojos, a ver si logro atinarles, nos pedía el ponente Luis Fernando. Soy Marco Antonio Tinoco Álvarez, hoy me toca dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Soy una persona de 53 años, 95 kilos, estatura 1.80 y vengo vestido con pantalón oscuro, saco a puntos claro y camisa a cuadros más clara con color violeta. Mi cara es semiovalada, mi nariz recta, corta, labios medianos, ojos medianos, cafés profundos y ceja arqueada. Tengo poco pelo y entrecano y ya los pueden abrir. Para la mayoría dicen que parezco como me escucho. Entonces, pues yo me quedaría con eso. Muchas gracias, compañeras, compañeros universitarios. La doctora Yarabí no le gusta que uno diga que tiene ideas. La verdad es que este diplomado es idea de ella, no de hoy. Es desde el mes de octubre del año pasado. Nos tardamos en echarlo a volar. Es un esfuerzo conjunto, eso sí. Lo preparamos en la comisión, lo estamos ajustando. Pero lo más valioso de este esfuerzo, más allá de quién tuvo la idea, quién lo acompaña, es que ustedes estén el día de hoy aquí. Porque eso, más allá de que ustedes piensen que esto es venir a perder el tiempo, representa la necesidad de construir una nueva sociedad. Y la Universidad Michoacana tiene la gran responsabilidad, y eso es lo que nosotros como Comisión de Derechos Humanos agradecemos a la doctora, que haya tenido el atrevimiento de llamar a su personal a las estructuras. Y digo estructuras porque desafortunadamente nos vamos a tener que desestructurar y deconstruir hasta la raíz. Porque el mundo que vamos a tener cuando concluyamos estos ciclos de conferencias, estas conferencias in situ en sus escuelas, facultades, institutos. Lo más grave, y quizás aquí me vaya a oír un poco lapidario, es empezar por los institutos. Desafortunadamente las y los doctores creemos que lo sabemos todo. Y que la perspectiva del mundo es la que nosotros decimos. Lo primero que vamos a tener que ir es a esos institutos donde se dice que hacemos investigación. La primera regla de la investigación es admitir la falibilidad del ser humano. Y nosotros estamos tratando la investigación como dogma. Yo creo que es algo que tenemos, me siento con la libertad, no me vaya a regañar cuando salga de aquí, doctora, pero es importante que sepamos que la responsabilidad de lo que está sucediendo ahí en la calle inicia aquí, porque esos son nuestros alumnos. Y no solo obviamente de las universidades, me refiero a todo el sistema educativo y a nosotros los docentes. No podemos responsabilizar ni a los padres, tutores o familias sociales, ni a las anteriores administraciones, porque tenemos que empezar ya, porque nos tardamos cerca de 50 años en entender que el mundo no era como nosotros nos lo imaginamos. Y era algo que platicábamos con Luis Fernando, los espacios, la vida, los modelos de justicia, de legislatura, desde donde lo vean, están construidos a partir de una normalidad que nunca hemos tenido. Entonces es momento que empecemos a pensar en las diferencias y también en las disidencias, porque yo puedo decidir hoy tener alguna discapacidad, la que ustedes gusten. Es decir, lo bueno de este modelo en que hoy vivimos es que no solo puedo tener yo mi libertad sexogenérica, sino también intelectual, física,
y yo puedo decidir cómo me percibo frente a ustedes. Esto es algo bien importante. Yo celebro que la doctora Yarabí nos haya impulsado y nos haya empujado, que continúe en ese esfuerzo hacia abajo en la estructura, pero sobre todo que ustedes estén el día de hoy aquí y que se den un tiempo para deconstruirse y para saber que de aquí en adelante ya no nos vamos a poder reconstruir, porque la sociedad está cambiando todos los días y nos exige que salgamos de nuestros cubículos, de nuestras comodidades, de nuestros estamentos, de nuestras comodidades, a atender allá a la sociedad donde nos ocupan. Muchas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos. Todos vamos a aprender de Luis Fernando y iremos aprendiendo eventualmente no solo la teoría, sino la forma de conducirnos frente a quienes tenemos adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias, compañeras, compañeros, compañeres. Gracias, Luis. Gracias, Rocío, por este esfuerzo. Y también a Liz. Yo ya estaba bien preocupado porque no trajimos traductor y de repente vi que se paró Liz. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, y ahora es momento de escuchar la charla magistral del licenciado Luis Fernando Cabrera Peñalosa, ponente del taller que en este momento arrancamos. Bien, pues buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero empezar agradeciendo muchísimo el esfuerzo por este evento y también agradecer mucho la actividad que compartía yo al principio con la doctora Yarabí, con la maestra Marta Rocío, con el doctor Marco Antonio Tinoco, de hacer una actividad rápida de autodescripción. Y quiero reflexionar con ustedes por qué hacemos esto. Como por ahí ya decían, el mundo está diseñado, pues ahora sí que para personas sin discapacidad. El mundo está diseñado para personas, por ejemplo, que ven, y seguramente ustedes han escuchado que el 90% de la información del mundo es visual. Entonces, estamos acostumbrados a que llegamos a un espacio y automáticamente hacemos un recorrido visual de lo que hay en él. Entonces, yo me autodescribo un poco también, soy una capacidad en el público. Entonces, de ello la importancia de hacerlo. Pues agradezco muchísimo yo este espacio. Me voy a sentar porque voy a empezar ahorita a manipular un poco mi computadora. En mi computadora uso una tecnología de asistencia que es un ajuste, y los ajustes son para adaptar el mundo a las barreras que viven las personas con discapacidad. Entonces, para mí es muy importante este espacio. Yo soy nicolaita, yo soy egresado de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Derecho, y esto lo hago con todo el cariño del mundo porque quiero mucho a mi universidad, a mi facultad, y yo me siento en mucho michoacano. Entonces, agradezco este espacio por varias razones, pero cuando me platicaban la maestra Marta Rocío, la doctora, la rectora, que hablábamos de hacer este evento, me sentí yo muy emocionado porque sí hay que decirlo que tenemos una deuda histórica en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Y esa deuda histórica implica que no hemos avanzado en sus derechos. Entonces, para mí, este espacio
que la rectora tenga esta iniciativa es muy valioso porque implica que puede haber un cambio de visión, un cambio de paradigma y de que empezar a voltear a ver a las personas con discapacidad. Pero también es muy valioso para mí porque me invitaron a participar en este evento, y eso es valioso porque a veces cuando hablamos de temas de discapacidad, por ejemplo, lo hacen personas sin discapacidad. Y eso no está bien porque quienes principalmente saben las barreras a las que se enfrentan a diario, pues las personas con discapacidad. Es como si viéramos una mesa hablando de los derechos de las mujeres y en la mesa vemos a hombres, ¿no? Entonces, pues no hay esa perspectiva justamente, ¿no? Y entonces por eso es muy, muy, muy importante este espacio. Entonces, para mí que me invitaran es muy valioso en ese sentido, pero también porque dicen por ahí que alabanza en boca propia pues es vituperio, pero creo que además de ser persona con discapacidad, no solo es únicamente lo que me legitima para hablar del tema, sino también la experiencia, la trayectoria que tengo en el tema de discapacidad, porque desde que egresé de la Facultad de Derecho me he dedicado al tema de los derechos humanos, en específico pues al tema de las personas con discapacidad, y actualmente pues justo me encuentro trabajando en la Suprema Corte los temas de discapacidad, ¿no? Entonces creo que es muy valorable que estemos en este espacio, todas y todos, y creo que este es una muestra del compromiso que se puede empezar a gestar por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Yo sé que quizá algunos de ustedes pues no sabían como un poco a profundidad de qué trataba este taller, ¿no? Incluso pudieran pensar, bueno, pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Pero ya estamos aquí. Entonces les prometo que por mi parte voy a poner todo el esfuerzo, el empeño para que todas y todos aprendamos algo, ¿no? Ahora sí les cuento un poquito de qué vamos a hablar, que este taller tiene una parte más teórica, que es esto primero, pero después vamos a enfocarnos a una parte práctica. Yo no soy de los ponentes que le gusta hablar y hablar y como periquito, y que las personas solo escuchen, si no exponen dudas, si no preguntan. Creo mucho en la filosofía de aprender en comunidad, entonces seguramente hoy ustedes aprenderán algo de mí, yo aprenderé mucho de ustedes, ¿no? Vamos a hablar de personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad. Y en la discapacidad tenemos que hablar de tantas cosas, tenemos que hablar justamente de cómo empezar a desestructurar todas las estructuras inaccesibles que existen, pero yo soy de la idea que tenemos que partir de nuestros sesgos, de nuestros estereotipos que tenemos como personas, y con base en eso pues hay que empezar a trabajar. No hay barreras más fuertes en la discapacidad que las actitudinales, que los prejuicios y estereotipos que seguimos teniendo sobre las personas con discapacidad. Entonces vamos a hablar de qué es la discapacidad, quiénes son las personas con discapacidad, por qué hablar de sus derechos humanos, en qué punto estamos en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a abordar un poco el tema de modelos de atención a las personas con discapacidad. Cómo ha sido el trato social a las personas con discapacidad, porque la parte importante de este taller, en la parte práctica, es el trato digno y adecuado a las personas con discapacidad, partiendo desde el lenguaje, ¿no? Cómo dirigirnos a ellos. Van a notar tal vez que yo soy un poco, pues sí, crítico en el tema, pero también desde una visión de propuestas, porque no solo podemos criticar, sino proponer y sumar, y para eso estamos el día de hoy aquí. Muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, que desde las instituciones hablamos y adornamos nuestros discursos con las palabras accesibilidad y con la palabra inclusión, pero a veces no reflexionamos qué implica el que algo sea accesible o el que algo sea incluyente para todas las personas.
eso es una de las primeras cosas en las que yo quiero que todas y todos seamos conscientes del día de hoy, ¿no? ¿Qué implican estos conceptos, ¿no? Porque mucho hablamos de la inclusión, pero la realidad de las personas con discapacidad sigue siendo una exclusión histórica y sistemática. Todavía las personas con discapacidad pues no pueden acceder a muchos de sus derechos, y el tema es que son derechos. Eso es como una premisa básica de la que tenemos que partir, que a veces nos han enseñado que a las personas con discapacidad hay que verlas desde la condescendencia, pero no. Las personas con discapacidad hay que verlas desde una visión de dignidad, porque todas y todos tenemos esa dignidad, y con base en eso todas y todos tenemos derechos humanos, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay esta resistencia o esta falta de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad? Bueno, pues hemos crecido en una estructura normada, entre comillas, en una estructura que no ha considerado a las diversidades, ¿no? La familia, la educación, la sociedad, todo se ha formado, se ha construido a partir de un estándar. Y bueno, ese estándar es complicado porque ¿quién ha estado en esa construcción del mundo? Pues las personas que más se acercan al tema de poder. Es quienes han tenido más privilegios y de alguna manera han diseñado el mundo, y en esas formaciones no han estado las personas con discapacidad. Entonces por eso es que las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad pues no están en ese diseño del mundo, ¿no? Y por ahí a veces decimos, bueno, pero es que ni hay personas con discapacidad. Les cuento que en derechos humanos, hablando de minorías sociales, que está mal usado el término, las personas con discapacidad son una de la minoría social más grande, porque en un conteo que se hizo del INEGI en 2020 justo se hablaba de más de 20 millones de personas con discapacidad en México. Entonces esto nos habla de que son la minoría social quizá más grande, pero pues a veces pensamos que no están presentes porque no hemos volteado a ver las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros temas, hablando de estadística, que en México somos más de 20 millones de personas con discapacidad. Eso fue en 2020, incluso ya ahorita se habla de 22, 23 millones de personas con discapacidad, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que hay personas en discapacidad. Hay un tema que es la autoadscripción, de la que hablaba un poquito el doctor Tinoco. Bueno, no, las personas con discapacidad no tienen como que acreditar una discapacidad para asumirse como personas con discapacidad, pero también hay que ser conscientes en que para el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad sí hay que de alguna manera ser muy conscientes con el tema de la autoadscripción, porque ¿qué ha pasado? Pues hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de género, cómo hay personas que se han apropiado de la lucha de las mujeres, de la lucha de la diversidad sexual. Pues lo mismo pasa en discapacidad. En los temas de elecciones hemos visto cómo hay personas que se han asumido como personas con discapacidad para robar espacios, ¿no? Y eso es un reconocimiento de derechos que nos están de alguna manera obstaculizando, ¿no? Entonces sí nos podemos asumir, claro, pero hay que también tener en cuenta que para el tema de reconocimiento de derechos hay que hablar de autoadscripción con calificación de alguna manera, ¿no? Entonces la discapacidad está en todos lados. Seguramente en el taller más al ratito nos daremos cuenta cómo en muchos lados está la discapacidad, pero no hemos sido conscientes, ¿no? De las personas con discapacidad. Sé que esto es un poquito engorroso y que de alguna manera pareciera no tan importante, pero sí hay que hablar de esa lucha histórica para saber por qué estamos el día de hoy aquí, ¿no? Entonces, en el tema de discapacidad hablamos de modelos de atención a la discapacidad. Y estos modelos básicamente se sintetizan en tres modelos, ¿no? El modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social y de derechos humanos, que es lo que vamos a hablar. ¿Qué pasaba en el modelo de prescindencia? Bueno, pues en la antigüedad se pensaba que las personas con discapacidad pues no tenían nada que aportar a la sociedad.
Incluso hablamos de que hubo infanticidios porque había un niño con discapacidad en la familia, se pensaba que era una maldición, un castigo de Dios, y entonces era aniquilado, asesinado el niño, ¿no? Esto pasó por mucho tiempo, pero después, ¿qué pasa en la historia de cómo atendemos la discapacidad? Bueno, pues pasamos a un modelo médico rehabilitador cuando en la guerra hubo muchas personas que adquirían discapacidad. Por ahí la rectora en su intervención citaba justamente hace un ratito, ¿no? Como hubo personas que en la guerra perdían una pierna, perdían un brazo, o personas que incluso adquirían alguna condición de salud mental por el estrés tan fuerte que se vivía en estos espacios, ¿no? Y entonces los gobiernos, las instituciones empiezan a decir, bueno, pues entonces no podemos prescindir como tal de las personas con discapacidad, sino que tenemos que de alguna manera rehabilitarles para que formen parte de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo seguimos centrados en la persona. Tanto el modelo de prescindencia es, me centro en la persona y con base en eso le niego derechos, ¿no? Y en el modelo médico igual, porque yo digo, para incluirte a ti, persona con discapacidad, necesito que te rehabilites, que te cures, porque seguimos queriendo que la persona se adecue a este estándar. Se ven como sujetas de derechos hasta aquí, se ven como personas que deben ser objetos de protección. Por ahí en algún momento alguien me decía, cuando yo entré a la prepa, que tuve un buen de barreras, ay, pues qué bueno que al final de cuentas los maestros pues tuvieron empatía y te dejaron entrar. Y yo siempre he sido pues radical, te digo, es que no es un tema de que los maestros tengan empatía, porque mi derecho a educarme tiene que estar condicionado a que el maestro tenga o no tenga empatía, cuando es pues un derecho, y solo eso, ¿no? Entonces, pues con base en este modelo médico, pues seguimos viendo la discapacidad como enfermedad, lo equiparamos a la enfermedad, a la deficiencia. Entonces, todo esto, este modelo gesta a un sistema que le llamamos capacitismo. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar del capacitismo? ¿Alguien? ¿Sí han escuchado hablar del racismo, del machismo? Claro, yo sé. Porque como sociedad hemos hecho más visibles temas de racismo y de machismo, de sexismo, que son estas opresiones sistemáticas a algunos grupos de la sociedad, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, a la diversidad sexual, pero la discapacidad todavía sigue siendo un tema un poco olvidado. Pues capacitismo, para que lo entiendan un poquito y lo comprendan, está equiparado a estos ismos, ¿no? Al machismo, al racismo, al sexismo. Pero ¿qué es el capacitismo? Bueno, pues el capacitismo es una forma de valorar la vida de las personas conforme a las capacidades. Es decir, se cree que para que las personas tengan una vida que valga la pena de ser vivida, pues tienen que poder ser, entre comillas, funcionales, ¿no? Es otro concepto que por ahí está muy trillado. Y entonces estimamos como productiva a una persona o como valiosa si se comporta de determinada manera, si camina de determinada forma, si ve, si escucha, si piensa como yo pienso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a la persona, hagan de cuenta ustedes que es como si le damos dando puntitos, ¿no? Seguramente aquí hay pues muchas personas que justo cosa que Luis les venga a inventar aquí que existe, sino que incluso la ONU incluso ha abordado en varios documentos el tema del capacitismo. ¿Y cuál es el problema con el capacitismo? Bueno, pues que el mundo se crea con base en ese sistema capacitista. Yo les pregunto, por ejemplo, ustedes, a lo mejor algunos diseñan documentos, ¿no? en sus áreas, y cuando diseñan esos documentos dicen, bueno, este documento va para toda la población, pero alguien, por ejemplo, ha pensado en cómo va a acceder a ese documento una persona sorda, una persona ciega. No, porque el sistema capacitista pues nos ha enseñado que las personas con discapacidad no están en los entornos, no están en los contextos, entonces no incluimos esa parte, ¿no? Entonces, el capacitismo justo conduce al prejuicio social, porque si yo llego a una escuela y digo, pues soy ciego, soy sordo y requiero de este ajuste,
Entonces ya hay barreras, hay este tema de no puedes entrar, no puedes estar aquí, porque yo estoy preparada para atender a estudiantes normales. Sí lo dicen, ¿no? Para atender a estudiantes que puedan competir. Incluso me decía una maestra en la prepa, es que aquí la prepa se rige por un sistema de competencias y tú no puedes competir. Y yo, ¿y por qué no? Si la prepa me da los ajustes que yo requiero, yo voy a poder competir en igualdad de condiciones. Que además, creo yo que el mundo debe basarse en un tema de colaboración más que en un tema de competencia. Pero bueno, pues en ese momento así lo reflexionaba, ¿no? ¿Se entiende un poco qué es el capacitismo? ¿Seguros? Entonces, les voy a leer unas frases y si alguien quiere decirme ahorita como qué piensa de ellas está bien, pero que son frases capacitistas, ¿no? Que nos las dicen a las personas con discapacidad. La primera dice, ¿por qué viniste a hacer el trámite aquí a la escuela tú sola? Que te apoye un compañero o alguien de tu familia. Porque bueno, pensamos que pues, las personas con discapacidad deben tener a alguien que les apoye siempre, ¿no? Y no nos hacemos responsables de la eliminación de barreras que tenemos que hacer como personas. Otra frase capacitista es, ¡ay! Qué sorprendente es que esa persona que usa silla de ruedas haya ingresado a la universidad, ¿no? Él no debió acudir a hacer este trámite solo porque no oye y nosotros no estamos preparados para atenderlo. Que venga con una persona que le entienda a él para que ella nos explique o alguien más que haga el trámite por ella, ¿no? Porque no sabemos cómo comunicarnos. Ese es el sistema capacitista, ¿no? Les comentaba yo hace rato por ahí a la doctora, a la rectora, al doctor Tinoco, a la maestra Marta Rocío, que a mí me pasa mucho, bueno, yo les dije hace un rato, trabajo en la corte, y a veces cuando convivo con compañeros abogados, que vamos todos, o que entramos de repente a los demás, pásele abogado, pásele licenciada, y cuando yo paso es, pásale amiguito, porque el sistema capacitista, ¿sí? Porque el sistema capacitista dice que una persona ciega no puede ser abogado, ¿no? Que no puede estar preparado, no puede tener una carrera universitaria. Me ha pasado que también me mandan a dar conferencias y cuando llego me dicen, bueno, ahorita lo atendemos, es que estamos esperando a un abogado que viene de la Suprema Corte. Y yo, sí, yo soy. ¿Cómo? ¿Tú? Sí, yo. Pero pues es esta cosa de que el mundo normado nos sigue diciendo pues que hay estándar de persona, ¿no? ¿Y cómo me imagino ese estándar de persona? Pues a un abogado sin discapacidad, además hombre muchas veces, heterosexual, blanco, de cierto privilegio, ¿no? Entonces, ese es el capacitismo y el problema es que hemos crecido en ese sistema capacitista y que no es fácil, no es como de que lo vayamos a cambiar de un día para otro, no lo vamos a cambiar. Entonces, lo vamos a cambiar poco a poco y desde nuestras actitudes. Yo les decía en la mañana a los muchachas de la prepa, yo sé que ustedes han de decir, bueno, es que es el sistema el que tiene que cambiar, yo no puedo. Y yo les decía, pues nosotros podemos contribuir a ese cambio desde actitudes distintas hacia las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa después? Para ir cerrando esta parte. Después, las personas con discapacidad empiezan a movilizarse después del modelo médico, ¿se acuerdan que les hablaba? Las personas con discapacidad empiezan a movilizarse. Hubo un momento en el que las personas con discapacidad dicen, oye, ya estoy cansado de ser visto como un ciudadano de segunda clase. Porque así nos están concibiendo. Porque además todo el mundo hablaba de la discapacidad y decían, vamos a hacer una ley de personas con discapacidad. Vamos a hacer un instrumento, algo, pero nadie consideraba en escucharles a las personas con discapacidad. Entonces un día las personas con discapacidad dicen, no, quiero ser sujeto de derechos y lo primero que tienes que hacer es escucharme. Porque ¿sabes qué? La discapacidad no está en que yo use una silla de ruedas o en que yo use un bastón para desplazarme. La discapacidad está en que yo salga a la calle y no encuentre una rampa. La discapacidad no está en que yo sea ciego, la discapacidad está en que yo llego a una institución y me niegan un derecho, me niegan un servicio por ser ciego. Allí está la discapacidad. Entonces las personas con discapacidad empiezan a decir no queremos ser tratados como objetos de protección, sino como sujetos de derechos. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, que se movilizan y aquí empiezan a hacer algo que se llama el modelo social de la discapacidad,
que es el modelo social, bueno, pues entender que las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad están en los entornos, están en los espacios, las tenemos nosotros. No es que la persona con discapacidad no pueda, es que como yo no he diseñado un mundo para ti, persona con discapacidad, con base en eso, pues no puedes, ¿no? Y lo muy valioso es que este movimiento gesta algo que en discapacidad es la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y esta convención contempla todos estos derechos de las personas con discapacidad. No quiero yo aburrirles con la convención, pero básicamente habla pues de todos los derechos humanos, del trabajo, de la educación, de la participación política. Pero la convención integra algo muy importante, que es de lo que sí quiero hablar, y es de la accesibilidad. ¿Alguien sabe qué es la accesibilidad? O les cambio la pregunta, ¿quién creen ustedes que necesita la accesibilidad? Todos, ¿verdad? Qué buena respuesta, porque yo luego les pregunto, ¿quién necesita la accesibilidad? Las personas con discapacidad, solo ellos. Y entonces yo justamente siempre les digo, la accesibilidad la necesitamos todas y todos. Pero ¿qué pasa? Que tú sales a la calle y puedes tomar un camión, una combi, puedes ver un letrero que hay, puedes ver el semáforo, porque el mundo ya está diseñado para ti, ya es accesible para ti. Por eso tú, persona sin discapacidad, pues no percibes la ausencia de accesibilidad. Quienes perciben la ausencia de accesibilidad son las personas con discapacidad. Por eso es que las personas con discapacidad como que demandamos el tema de accesibilidad, ¿no? Y a veces nosotros desde nuestro privilegio de no tener discapacidad, porque sí es un privilegio en el tema de barreras, decimos, ay, pues fíjate que tal cosa sí es accesible, porque yo, persona sin discapacidad, asumo que sí es accesible, ¿no? Tal cuestión, tal situación, porque no les escuchas a las personas con discapacidad. Entonces, por ahí justo la maestra Marta Rocío me compartió una experiencia de alguien que decía, ay, pues no me había dado cuenta de que no había rampas. Pues no, porque no necesitas la rampa. La persona con discapacidad motriz se da cuenta precisamente porque necesita la rampa. Entonces, el tema de la discapacidad es entender que hay barreras de muchos tipos. De verdad les prometo que yo estoy seguro que estos temas los profundizaremos después. Esta es una parte introductoria, un taller profundo, pero por ejemplo hay barreras actitudinales, barreras arquitectónicas, hay barreras también en la información, en la comunicación, que después seguramente las trabajaremos, incluso trabajaremos forma de cómo eliminarlas, pero las barreras más fuertes son las actitudinales, esto de resistirnos a la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y entonces estas son las primeras que tenemos que eliminar, porque escuchen esto que les voy a decir, que luego por ahí también vemos, ¿no? Las personas con discapacidad tienen necesidades especiales. No. Las personas con discapacidad tienen barreras que les ha construido el mundo. Hay una observación general del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU que es sobre accesibilidad y lo dice tajantemente. Mucho de lo que yo les digo no lo dice Luis, sino lo tengo sustentado, ¿no? Y esta observación dice, las barreras para las personas con discapacidad las crea el hombre. Eso está mal dicho, las crea el hombre y la mujer y todas y todos, pero bueno, este tema también del general masculino, ¿no? Pero entonces las barreras son creadas por nosotros mismos, nosotros creamos las barreras, por eso son barreras y no son necesidades especiales. Que además si lo veo desde un tema de necesidad, pues me posiciono en esa necesidad, bueno, pues de alguna manera se va a cubrir con la empatía, pero no, es un tema de derechos. Voy a usar mucho la frase de la rectora porque es desde ahí donde lo tenemos que ver, ¿no? Es un tema de derechos que no hemos todavía terminado de aterrizar, ¿no? Entonces, esta convención de personas con discapacidad adopta la accesibilidad no como un derecho en sí, sino como un principio transversal, es decir, atraviesa todos los demás derechos y entonces la educación, el trabajo, la participación política, todos los derechos que ustedes puedan imaginar, el derecho a la información tiene esta transversalidad que es la accesibilidad. Entonces, es decir, cuando yo creo algo, para pensar en cómo va a acceder la persona con discapacidad, tengo que pensar en la accesibilidad, ¿no?
Y por ahí luego nos dicen, no, pues es que ustedes deben por ahí de dialogarlo, de pedirlo poco a poco, a ver si les garantizan la información accesible, por ejemplo. Yo les digo, es que es muy cansado para las personas con discapacidad que tengamos que ir a todos lados, por ejemplo, a negociar en una escuela si me aceptan o no, ¿no? A negociar en un curso de repente si tiene algún ajuste razonable o no, cuando pues es un tema de derechos, ¿no? Son barreras que siguen excluyendo a las personas con discapacidad. Y esta convención internacional tiene un artículo específico sobre la educación inclusiva, que ya también más adelante profundizaremos la educación inclusiva, qué es, cómo hacer un entorno educativo incluyente, pero de entrada es esta necesidad, esta cuestión de adaptarnos a las barreras que tienen todas las personas. Ya el sistema educativo no puede ser arcaico, no puede ser pensado para un estándar de personas, ¿no? Entonces, esta convención lo establece claro, y pues también en un tema de derecho, algunos de ustedes a lo mejor son abogados, a lo mejor no, pero la convención internacional es vinculante para México a través de sus instituciones. Es un tema que es vinculante. La Ley General de Educación también habla de la inclusión, de la accesibilidad. Pero para hacer accesible el mundo es poco a poco, y tenemos que hacerlo desde la práctica de pensar en cómo hacer accesibles las cosas, y no pues desde el tema del discurso, porque el discurso ya no nos sirve a las personas con discapacidad. Ya no nos sirve con que digan esto es accesible, sino que haya una demostración pues de que esto realmente es accesible, ¿no? Entonces, esta es la importancia de verlo como un tema de derechos, pero aunque yo les hable del tema de derecho, cómo está en la convención, para mí lo más importante es que seamos conscientes. Por ahí una experta en discapacidad dice, creo que en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad no hemos llegado ni al primer paso, que es la concientización social de que las personas con discapacidad están aquí y de que tienen derechos. Entonces, más que hablarles yo de esta parte teórica, en el taller, en un ratito, por favor, quiero invitarles mucho a que se queden, ¿no? Para la parte del taller, porque ahí quiero que trabajemos desde una parte práctica, quiero que seamos conscientes del por qué estamos hablando de estos temas, y no que nos lo llevemos como de tal artículo de la convención dice que tengo que ser incluyente, sino tengo que ser incluyente porque la sociedad cambió, porque yo soy responsable con mi comunidad, porque yo también tengo de alguna manera, no sé, a lo mejor algún familiar con discapacidad, y también quisiera que fuera incluido, también quisiera que pueda acceder a sus derechos, ¿no? Por ahí las personas que nos están apoyando, ya en un ratito vamos a ver un video que quiero que reflexionemos un poco, que lo vayan preparando. Vamos a hacer un ajuste, que los ajustes son para readaptar el mundo, ¿no? Y entonces todo requiere ajustes, ni siquiera las personas con discapacidad nada más, sino que muchas y muchos requerimos ajustes a los procesos. Y entonces, en esa parte práctica, yo quiero más bien que nos llevemos el tema de la inclusión como una convicción, más que una parte teórica, ¿no? Y siempre yo les digo que para mí el tema de la inclusión es una convicción de vida, es una realidad que yo quiero que construyamos como sociedad. La convención está por ahí empolvada, la constitución, esta parte de la igualdad, por ahí la manejamos, pero sigue empolvada en la práctica. Entonces, a eso es a lo que yo les vengo a invitar el día de hoy. Y pues les decía, ahorita vamos a ver un pequeño video. Quiero que lo vean con mucha atención, que lo vean, que lo escuchen, que lo perciban de la forma en que lo puedan percibir, porque decirles que lo vean también es un estándar, o que lo escuchen, entonces que lo perciban de la forma en que a ustedes les sea más agradable. Y si hay por ahí alguna persona sorda, pues también creo que tenemos intérprete, entonces que la intérprete vaya transmitiendo un poco el diálogo del video, ¿no? Y que al final lo reflexionemos. Vamos a empezar a deconstruirnos. Antes que yo hablarles de cómo hacemos la accesibilidad, cómo hacemos una información accesible, todo este tema más profundo, vamos a deconstruir lo que mal hemos construido en temas de discapacidad. Porque la cultura pues nos ha enseñado que son personas enfermas, que están por ahí resguardados, que están en su casa, pero no. Vamos a empezar a deconstruirnos, vamos a empezar a razonar nuestros sesgos cognitivos, a ver en qué estamos bien y en qué estamos fallando. Entonces, por ahí si me pueden empezar a apoyar con la proyección del video, y al final lo platicamos. Sí.
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede leer los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablan con una persona sorda, pues ahí está mucho más exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está el que sepa que habla más despacio y que mire y lugarite un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad.
sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Muy bien. Pues este video para mí es muy valioso porque demuestra una realidad contextual de las personas con discapacidad. Como ustedes pueden ver, el video no es de México, porque desafortunadamente, esto siempre se los digo, aunque México fue uno de los fue el primer país que impulsó la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, pues también es una realidad que México es uno de los países más atrasados en el cumplimiento de la convención y no tenemos mucho material. O sea, por ejemplo, este video, les digo, pues no es de México. No, justo por ahí a quienes diseñan información, a quienes medios de comunicación, que piensen también en cómo pues empezar a diseñar material realmente adecuado en materia de discapacidad. Sí tenemos algunos materiales en México, obviamente, pero para mí pues hace falta mucha precisión en muchas cosas. Pero bueno, antes de que yo les dé mi impresión sobre el video, me gustaría escuchar a máximo 3 personas que me puedan platicar qué aprendizaje les deja el video. No levanten la mano, bueno, para mí porque se van a quedar con la mano levantada, pero por ahí que les den la palabra para que 3 personas puedan apoyarme con qué se quedan de este video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy López, pertenezco al área de difusión cultural, mido como 1,65, traigo el cabello recogido, tez blanca, utilizo lentes, soy robusta, visto ahorita pantalón de mezclilla con chaleco rosa y blusa blanca. Así me percibo. Y precisamente viendo este video, bueno, yo creo que es importante la sensibilización, ¿no? Porque quienes no tenemos una discapacidad mayor, no sé si sea correcto, porque en mi caso yo uso lentes, así que yo también tengo una discapacidad visual de un grado menor, quizá. Y yo viendo este video me recuerda a una ocasión una alumna y estaba haciendo un trabajo para un gobierno y precisamente dice que hizo un video donde todas las personas que participaban en el video tenían discapacidad auditiva, menos ella. Y dice, me sentí tan excluida porque todos ellos estaban platicando, todos ellos estaban socializando y yo no podía. Y yo le cuestionaba, le dije, imagínate lo que es para ellos vivir en un mundo para oyentes, donde todo está diseñado para las personas que escuchan, donde ni el transporte público, ni las escuelas, ni los espacios comerciales, ni los de esparcimiento están diseñados para personas con discapacidad. Luego, imagínate, tú te sentiste así un ratito y ellos quizás se sienten así todos los días. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de apoyo. Nosotros lo vemos aquí en nuestros espacios universitarios que no son incluyentes.
y en los procesos universitarios que no son incluyentes. Usted bien comentaba el hecho de la importancia de que quizás si hay documentos, pues te tienen que hacer en braille, los avisos, las informaciones, y también está esta parte de que sea oral, o sea, que no nada más estén los documentos escritos, ¿no? A lo mejor información también por medio oral, para que tratemos de abarcar todo. Y bueno, en discapacidad de movilidad pues estamos en pañales. Y lo vemos desde la conciencia, donde quienes traen vehículos utilizan los espacios que están asignados para las personas con discapacidad cuando no lo son. Entonces creo que pues más allá del impacto que nos puede dar este video y todos los que llegamos a ver, porque ahorita con las redes sociales pues hay mucho que se comparte de diferentes países y todo, es el hecho de la acción, de que no sea pasajero, porque a lo mejor digo, ay, pues sí, pero aquí queda, y terminamos esta charla y terminamos este taller y tenemos seguimos con las mismas conductas. Entonces yo creo que eso es lo importante, porque si ahorita todo se nos estruja el corazón por verlo, pero ¿eso qué? O sea, si a la acción seguimos haciendo lo mismo, estando estacionados en las esquinas. Yo les decía también, hay una persona con silla de ruedas que pasaba por mi casa seguido. Cuando yo llevaba a mi hijo a la escuela, pues como es por la avenida Madero, está la subida así enorme, entonces yo decía que sí le ayudaba, y sí, pero llegábamos a la esquina y todos los papás que llevaban a sus hijos a la escuela, ahí topando la rampa, y pues no podíamos bajarnos. ¿Por qué? Pues porque es la avenida Madero y venían los carros súper rápido, y en la calle pues que hacía esquina, pues no podíamos bajar, tenemos que ir buscando. Y eso es con personas con discapacidad, y podemos irlo también con las personas que tienen carreolas, ¿no? Por ejemplo, que traen niños, y es pues todo, es un todo. Así que pues muchas gracias por ayudarnos a ser más conscientes con este taller, con esta charla, y pues sobre todo que nos dejen mucha tarea, ¿no? Para que sí vayamos cambiando nuestra percepción y nuestra acción. Muchas gracias. Y yo les voy a dejar muchas tareas. De entrada, le reconozco mucho a usted que participó, que usó el término correcto, personas con discapacidad. Porque me ha pasado que ya estoy terminando de dar las charlas y los discapacitados. Y yo no, entonces pues me dan una cachetada en la cara porque no aprendieron pues mucho. El término correcto es persona con discapacidad. Ahorita en un ratito hago comentarios sobre lo que usted nos comenta, pero vamos a escuchar a las demás personas. ¿Ok? Soy Mafer González, soy una persona de estatura pues chiquita, mido 1.56, soy morena clara, tengo los ojos verdes, estoy vestida con un vestido negro, una blusa de manga larga color vino, Converse negros y unos lentes a modo de diadema. Yo del video opino que pues tiene mucha razón. Yo soy una persona que estoy justo entrando a la edad universitaria y a la vez estoy estudiando una licenciatura en inglés. Y claro que sí hay muchísimas barreras en la sociedad desde chiquitos, porque los papás enseñan a los niños a que a las personas con discapacidad se nos trate diferente. Yo en la primaria sufría de exclusión, bueno, no sufría, vivía exclusión por mis compañeros, puesto que ellos me decían, es que no puedo jugar contigo porque si te pasa algo, a quien van a regañar es a mí. Y yo decía, pero ¿por qué te van a regañar a ti si yo solo estoy jugando contigo? Ahorita a mi edad universitaria, a mis 19, me encanta salir de fiesta, me encanta ir a comer con mis amigas, y yo les digo, no me trates diferente, o sea, simplemente yo necesito a veces tal vez ayuda para dirigirme o en lo que conozco el espacio para moverme. Tengo discapacidad visual, soy ciega total. Me costó aceptarme al principio porque viví y crecí en una sociedad en donde los estereotipos están muy fuertes.
abrí mis redes sociales. Soy una persona activa en TikTok y en Instagram. Y yo dije, ¿por qué no empiezo a subir videos? Empecé a subir videos. Un video mío llegó a los 3 millones de visualizaciones. Y la mayoría de los comentarios era, sí ve, ¿y cómo ve? Y hace videos. Y es que ¿por qué lee los comentarios y por qué los contesta si no ve? Y me empezaron a hacer memes y mis amigos me marcaban muy preocupados de, ¿estás bien? Y yo, pues sí. O sea, ¿por qué estaría mal? O sea, al contrario, gracias, me están haciendo famosa, qué padre. Y ese video, por el que muchísima gente se rió, llegó a mi influencer, a mi ídola, me compartió y me siguió. Yo en ese momento me puse a gritar como si estuviera en un concierto. Mi mamá pues dijo, no, ¿qué trae? O sea, y le platiqué. Y desde ese momento empecé a subir videos y a hacer live y a ganar dinero. Y la gente me decía, pero es que eres una mentirosa, si no ves cómo usas el teléfono, nos estás engañando, eres una timadora. ¿Por qué nos dices cosas que no ves solo para llamar la atención de la gente? ¿Cómo lees los comentarios? Y yo, pues es que existe un ajuste en el teléfono que nos ayuda a leer los comentarios a las personas con discapacidad visual y a que el uso de la tecnología sea más accesible. ¿Cómo vas a la escuela? Seguramente te regalan calificaciones. Ay, no. Si supieran que a veces me ando durmiendo a las horas de la noche por hacer tareas. Comentarios capacitas. Ay, perdón. Sí he tenido. En la preparatoria participé en el desfile del 30 de septiembre y los medios de comunicación me comenzaron a hacer entrevistas y preguntas y una de mis compañeras me dijo, y Mafer, la neta, tú no debiste de haber desfilado. Y yo, ¿pero por qué? No le hice caso, en el momento sí dije, ay no, pobrecita. Yo seguí con lo mío y al martes siguiente, en la escuela comenzó todo a ser muy diferente porque todos me empezaban a decir, no, es que si tú eres tan independiente, haz todo tú sola. ¿Para qué trabajas en equipo si tú solo lo puedes hacer sola? Y empezó a ser un ambiente súper pesado que nada que ver. Entonces, yo como persona joven, agradezco que haya personas como tú, Luis, que compartan este tipo de cosas. Yo me siento profundamente orgullosa de ti, porque yo te conozco desde hace muchísimos años y cuando me enteré que estarías en esta conferencia, dije, wow, felicidades de corazón y ya sabes, un ejemplo a seguir. Y cuando crezca, me gustaría compartir contigo y seguir promoviendo la inclusión y que a las personas con discapacidad se nos trate con la mayor igualdad posible. Gracias. Al contrario, Mafre, muchas gracias a ti y en efecto tengo el gusto de conocerla desde muy chica. Mafre siempre ha sido una niña muy inquieta, muy lista además, y me da un enorme gusto que estés aquí, estar compartiendo. Y dices, cuando crezca, pues ya creciste, ya podemos compartir mucho. Y a veces esto es muy necesario, encontrar identidad también como colectivo de personas con discapacidad. Encontrar ese eco en los demás y saber que lo que estamos diciendo no solo lo decimos nosotros, sino que realmente hay personas que lo están viviendo. Y también lo que quería reflexionar de esto es que seguramente ustedes, algunos cuando se describieron, lo hicieron pensando que era para mí, porque soy ciego y lo dije desde el principio. A lo mejor muchos no pensaron que alguien más en el público era una persona ciega y yo les dije, yo no puedo asumir que en el público no hay una persona ciega porque eso es capacitismo, de pensar que las personas ciegas no están aquí. Y vean, esto es una prueba de que en efecto no podemos asumir muchas cosas en materia de discapacidad. Qué bueno, como comentaba Mafer, que es una persona que se acepta, una persona que lo vive pero que lo supera tal vez de la mejor forma. Pero hay personas con discapacidad que estos comentarios sí les siguen lastimando, sí les siguen hiriendo, se siguen sintiendo excluidas, sí les dicen de repente que no, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vienes a la escuela? Sí se van porque sí duele,
hay que ser muy sinceros, las barreras duelen. Y la idea con yo presentarles este video no es como de que nos quedemos con este tema de pobrecito lo que están viviendo, sino vamos a ver como sociedad cómo lo cambiamos, ¿no? ¿Puede haber un último comentario, por favor? Buenos días. Soy Rodrigo Mora del Colegio de San Nicolás. Yo mido 1,90 de estatura, uso lentes también, moreno claro, y pues primero que nada felicitarlos por el espacio, por tocar estos temas. Ya he tenido la oportunidad de participar en algunas ocasiones anteriores y creo que es demasiado importante, que quizás aún no tenemos el 100% de la conciencia de lo importante que es y de lo muchas veces lo difícil que es tocar estos temas tan abiertamente, porque pareciera, como lo dice el licenciado, pues no sabemos a quienes no les dañe tanto y a quienes sí les siga doliendo este tema de ser excluidos, ¿no? Simplemente comentar dos cosas. Una del video yo creo que es una muy buena idea, lo dijo el licenciado, aquí en México no han hecho una campaña igual o similar. Yo creo que como universidad podríamos empezar a hacerla, al menos para nosotros mismos, ¿no? Para la universidad, para los alumnos, tanto de bachillerato como de licenciaturas, posgrados, etcétera. Comenzar a hacer quizás a lo mejor un video general o algún tema de campaña de concientización. Hay muchos espacios que ya se han adecuado para las personas con alguna discapacidad, pero como lo decían también hay muchos que no, sobre todo los edificios antiguos, ¿no? Yo estando en el Colegio San Nicolás, pues por ahí medio se puso una rampa en la entrada, pero quizás podríamos ver qué tema, en cómo podríamos mejorar, cómo podríamos ser más incluyentes. Y otra cosa también, creo que es importante ser empáticos, ¿no? O sea, tomar el tema de la empatía, porque como dicen, a lo mejor yo no sé qué siente alguien que no ve totalmente, pero yo también uso lentes, ¿no? Como decía la compañera Sujei, pues a lo mejor es cierto tipo de discapacidad. Cuando voy a jugar fútbol no alcanzo a ver quién es de mi equipo y quién no, ¿no? Entonces a veces me equivoco y doy el pase mal o cosas así. Pero también, pues un ejemplo, yo tengo un amigo desde que era niño, se llama Alejandro, vecino ahí de casa de mis papás. Él tiene síndrome de Down y pues yo nunca, de niño al menos, no me daba cuenta, no sabía que tenía el síndrome de Down, ¿no? Yo jugábamos igual, no tenía ningún problema en cuanto a que jugamos fútbol en la calle o cosas así, pero a veces viene de la misma familia, simplemente por ejemplo, no por quemar a nadie, ¿no? Pero yo me di cuenta que él tenía alguna capacidad diferente a la mía en cuanto a que su hermano más grande un día me dijo, es que Alex está mencito, ¿no? Y a mí me dolió mucho eso y hasta me enojé. Me acuerdo que le dije, mamá, es que ¿por qué está diciendo eso? Entonces, pues a la fecha sigue siendo mi amigo. Cuando voy a visitar a mis papás, pues lo veo, ¿no? Platico con él, cuando hay oportunidad todavía jugamos fútbol en la calle, o cosas así. Pero el ejemplo es que en su casa, pues por lo mismo de que él nació de esta manera, no lo dejaron estudiar más, ¿no? No le dieron una educación mayor, yo creo pensando en que no era necesario. Y creo que muchas veces está desde casa, ¿no? De hacer precisamente conciencia en eso, a las personas que podamos llegar, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros. Yo creo que en cierto grado todos tenemos alguna diferencia, ¿no? No todos somos iguales. Por ejemplo, yo estoy alto y cada que me subía a la combi cuando iba en la prepa y en la secundaria era un problema porque no cabía, ¿no? Entonces, yo sé que esto es nada comparado a otras cosas, situaciones que se pueden vivir, pero simplemente creo que es eso, generar una empatía también y tratar de ser no solo una igualdad por encimita, sino exactamente tratar a todos como seres humanos, como personas, y no un sobreestímulo o sobreayuda, como lo decían en el video, de por qué me excluyes tratándome diferente, no trátame como a todos los demás. Creo que eso es muy importante. Yo les digo la experiencia con mi amigo. Creo que es importante que todos nos tratemos como igual, no nos gusta, incluso ya nos metemos a temas de racismo, por ejemplo, no nos gusta que nos traten diferente por nuestro color de piel. Bueno, pues yo creo que nadie nos gusta que nos traten diferente por las capacidades que tengamos, ¿no? Y si necesitamos algo, tenemos la suficiencia para decir, necesito ayuda. ¿Me ayudas con esto? Ah, ok, correcto. Entonces sí, es simplemente mi opinión. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Y ahorita voy a dar una última intervención, pero quiero decir un par de cosas. Lo primero es que yo siempre estoy dispuesto a colaborar. Si por ahí quieren hacer una campaña, un tema, por favor, búsquenme y con todo el cariño del mundo lo hacemos en conjunto en lo que yo pueda colaborar. Y lo otro es que desde las familias, tú lo dijiste, eso es muy importante porque aquí estamos hablando de la sociedad, de los espacios, de los entornos, pero desde las familias hay capacitismo y desde la familia hay resistencia. Vaya, yo hace muchos años que salí de mi casa, yo soy de una comunidad rural y tuve que irme de mi casa por el tema de buscando educación, y la primera barrera fue con la familia, fue pelearme porque tienes que quedarte aquí, porque yo te tengo que cuidar, yo te tengo que proteger, y les dije, pues lo siento, pero yo me tengo que enfrentar al mundo, ¿no? Entonces, desde ahí están las barreras, desde la familia. Hay un punto que quiero como platicar con todos y todas, porque ya ha salido como que por ahí un par de veces y que me parece importante, es que, como dijo el compañero, todas y todos somos diferentes, y quizá en lo único que todas y todos somos iguales, pues es en esa diferencia. Pero yo les decía al principio, cada, por ejemplo, grupo en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres, las personas que pertenecen a la diversidad sexual o las personas con discapacidad tienen una identidad, tienen una lucha en común, Entonces, por ejemplo, cuando nosotros usamos lentes, pero con los lentes desaparece la barrera, no hay discapacidad. Y eso me parece importante aclararlo porque yo les decía, ¿no? Pasó, por ejemplo, en el tema de elecciones, que personas que usaban lentes y con eso veían convencionalmente, le quitaron el lugar a personas con discapacidad que sí querían representar, que sí compartían una identidad de vida, que sí compartían barreras. Entonces, yo sé que aquí nadie lo ha hecho con malicia, y sé que cuando decimos, bueno, todos podemos tener discapacidad, sí, pero el tema de la discapacidad lo vemos en las barreras, y cuando yo como persona con discapacidad no puedo eliminar esas barreras. Si yo elimino la barrera con unos lentes, pues no hay como tal esa identidad en la discapacidad. Por ahí me decía alguien en una conferencia, oye, yo soy zurdo, entonces tengo discapacidad porque el mundo no está adaptado para mí. Yo le decía, no, porque el hecho de que tú seas zurdo no implica que tú llegues con un currículum a una empresa y que vean que eres zurdo. Eso no va a implicar que te nieguen el trabajo. A diferencia de que si a una persona con discapacidad ven que el currículum dice es persona sorda, es persona ciega, va para afuera porque yo no puedo tener una persona así en mi empresa. Entonces el hecho de que sea zurdo no te implica ese tipo de barreras, ¿no? Digo, como que quería un poquito aclarar eso. Por ahí hay una intervención. Hola, muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Omar Paniagua. Y bueno, vengo vestido con una camisa color azul con gris, un pantalón mezclilla y unos tenis. Soy una persona sorda y bueno, aquí en Morelia pues existen muchísimas personas sordas que tienen demasiadas barreras, pero también no quiero dejar de lado de decir que hay personas sordociegas que se comunican de manera táctil. Ahora, imagínense la persona ciega que recibe discriminación. Ahora más aún, una persona sordociega que siempre está en casa, que no está justamente esas barreras que existen, y no hay algo que implemente las modificaciones para que la persona sordociega pueda estar en un mundo, como se dice por ahí, que no existe normalidad. A mí me hubiera encantado que mi compañero sordociego hubiera estado aquí, porque es muy importante que ellos también accedan y ellos también tienen el derecho de todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Y también importante mencionar en el mismo video contemplaban y se veían todas las distintas discapacidades. Sin embargo, la persona sordociega es la más excluida e invisible ante una sociedad con desconocimiento. Por ejemplo, yo, cuando voy al área médica,
nadie me entiende porque no están los ajustes razonables, porque no hay un intérprete en lengua de señas. Sin embargo, quiero mencionar que también hay videollamada que lo tiene el municipio para todas las personas sordas, y muchísimas gracias por darme la oportunidad, Luis, de poder participar. Muchas gracias a los puentes de comunicación, muchísimas gracias a la universidad por tener intérprete en lengua de señas. ¿Por qué? Porque es sumamente interesante conocer y saber sobre todos estos temas para también no invisibilizar a estas personas con discapacidad. Yo me siento muy contento, mi corazón está palpitando de felicidad. Por eso, cuando no hay esto, hay muchos suicidios, ¿no? Si ustedes se pueden ver, cuando la persona con discapacidad no tiene esas accesibilidades. Y entonces, de verdad, yo estoy muy agradecido con eso. Muchísimas gracias. Al contrario, me emociona mucho tu comunicación, lo que nos comentas, y a la vez tocas un tema que nadie toca. Y fíjense cómo lo estoy haciendo, cómo me comunico con él, porque luego hay personas que dicen, dile que estoy diciendo esto. No, la intérprete se encargará de comunicarle. Pero lo que comentas es esta cuestión de la salud emocional, porque yo por eso les dije cuando Maffer comentaba hace rato, no hay personas que sí les duelen estos comentarios, les duele que los excluyan, que les nieguen la educación, y claro, hay un tema emocional y puede haber temas de suicidio. Pero por otro lado, les quiero platicar que qué abrazado me siento yo, porque hay personas con discapacidad aquí, porque hay una persona ciega que intervino hace un ratito, ahora una persona sorda, y qué bonito, porque entonces siento que el espacio empieza a ser también de nosotros. Siento que el espacio empieza a ser también para nosotros, y para que narremos qué es lo que está pasando con nuestros derechos. Entonces, eso es genial, porque no solo es que un ponente se los esté viniendo a decir, sino que ustedes también están escuchando de la voz de las personas con discapacidad este tipo de barreras, ¿no? Por eso era la importancia de este video, para empezar a reflexionar. A mí, ¿saben qué me hizo mucho ruido del video? Que hay una persona que dice, mi hija no supo que yo era diferente hasta que alguien más se lo vino a decir. ¿Y por qué se lo vino a decir ese alguien? Porque era una persona que le han enseñado que las diferencias son malas, que las personas con discapacidad están enfermos, porque esa niña seguro en su casa no veía como diferente a su papá. Oye, como su padre, como la persona que le apoya en tales cosas, la persona que la guía, pero alguien más tiene que venir a decirle, tu papá es diferente, ¿no? Y eso me parece muy fuerte, porque es la realidad de cómo perciben a las personas con discapacidad. Porque es cierto, las personas con discapacidad tenemos esa realidad de lo que veíamos ahí, de que llegamos a un espacio y yo iba a comer con amigos y ¿qué va a comer él? ¿Qué va a querer él? Entonces nos invisibilizan, ¿no? Esta cosa de él lo puede hacer también. En alguna ocasión me tocó ir a un congreso en el que yo era el único ciego y no había, bueno, nadie me conocía porque no era, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Y de repente pasó, yo solo escuchaba que todo el mundo se movía, pero no sabía qué estaba pasando. De repente me contaron como de que le andaban preguntando a todo el mundo cómo me llamaba yo. Sí. Alguien lo conoce porque seguro trae a un compañero, viene con alguien, ¿no? Entonces, pues ahí andaban preguntando, y yo, ustedes se generan los problemas solitos, porque tan fácil era que me hubieran venido a preguntar a mí, ¿no? Pero pues esa es la realidad de las personas con discapacidad, y de eso es del punto de partida. De aquí vamos a partir de reflexionar, no como las personas pobrecitas. Me encantó como dijo Maffer, la discapacidad no se sufre. La discapacidad no se sufre, la sufren las personas cuando no saben cómo referirse a nosotros, que ahorita vamos a ver en el taller eso. La discapacidad más bien es un tema complejo por las barreras que vivimos, y claro que las barreras, como yo les digo, duelen, pero la discapacidad no se sufre, porque entonces si yo digo que la discapacidad se sufre, es como pensar que las personas están en un constante dolor y que están enfermas, y no.
como dijo Maffer, las personas con discapacidad disfrutamos, vivimos, sentimos, tenemos amigos, tenemos pareja. Lo que más bien nos hace mal es cuando nos excluyen, cuando nos dicen tú no puedes, porque lo hiciste, te viste mal. Por ahí a lo mejor si hay un tema artístico, no, pues es que ¿cómo lo vas a hacer tú? Pues eres ciego, no puedes. Eso es lo que sí, pues duele, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? Ok, entonces, pues esta fue la parte como que introductoria. Más adelante vamos a pasar al tema... perdón, sí. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Luis Fernando. En breves instantes vamos a arrancar con él en un poco más de profundizar en este taller y querido público, en este momento se hará un ajuste de tiempo necesario para el arranque de la parte práctica del taller en el que estamos. Le daremos el uso de la palabra para que la logística de dicho ajuste de tiempo sea marcada por la Coordinadora General para la Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz. Con ustedes, la maestra Marta Rocío Hernández Martínez. Sí vi que por ahí hay una participación, no se va a quedar al aire. De hecho, me gustaría que tomaran la palabra para decir algunas cosas importantes. Les quiero comentar, es importante su voz, es importante que sepan que somos una comunidad y que estamos trabajando precisamente en la inclusión. Vamos a darle nada más, por favor, nada más por el espacio del tiempo. Adelante. Muy buenos días o tarde, mi nombre es Marilyn. Soy una persona sorda, soy mujer, vengo vestida con una chamarra Adidas, un pantalón azul claro, cabello agarrado, tengo un aretito en mis narices, pestañas cortas, con tenis rojo con azul, guinda, son Nike. Y bueno, solamente voy a ser muy, muy breve. Yo sé realmente, como persona con discapacidad, sufrimos muchas barreras, muchísimas. No somos iguales. Siempre que yo, por ejemplo, voy a alguna institución o a algún espacio, pues no me puedo comunicar justamente por eso, por las barreras que se tiene, porque no existen intérpretes en lengua de señas o simple y sencillamente me hacen a un lado. Yo estoy muy emocionada, ya vamos a terminar 10 personas sordas la preparatoria. Entonces, ahorita que estoy aquí, pues wow. Entonces quiere decir que como va a ser inclusivo, estoy muy contenta, quiere decir que ya nos van a aceptar a los 10 sordos y sordas que estamos estudiando. Quiero agradecer esto y pues yo siempre he querido ser, ahora sí, universitaria de esta institución, la Michoacana, y de verdad, muchísimas gracias. Esperemos que realmente sea real esto. Gracias. Bueno, pues ahora sí me presento. Soy Marta Rocío, una persona de edad media. Bueno, sí, mi edad media. Soy una persona de, morena clara, cabello castaño, pues de ojos café claro. El día de hoy vengo vestida con un traje que me gusta mucho, azul, con café, de rayitas. Con zapatos y pues una blusa cafecita. Estoy muy contenta el día de hoy de que estén aquí cada uno de ustedes. Es muy importante para la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz trabajar estos temas. Muchas gracias. Esto no sería posible sin cada uno de ustedes. Hablamos de una comunidad universitaria. ¿Quién integra esa comunidad universitaria? Todos y cada uno, administrativos, profesores, autoridades y sobre todo alumnos. Para mí es muy importante y Fernando, pues precisamente yo lo conocí como estudiante. Algo dijo muy cierto. Dijo, tienen que tomarnos en cuenta. No pueden hablar de discapacidad
si precisamente no nos llaman? Quiero decirles a todas las personas que intervinieron que desde la Coordinación General de Igualdad de Género, precisamente el objetivo es ese, trabajar en la agenda de discapacidad. ¿Cuál es el punto intermedio? Los derechos humanos, la empatía en toda la comunidad. Esto no puede pasar sin la sensibilidad. Por lo tanto, yo los voy a invitar un poquito, y Fernando, ayúdame por favor a ser sensibles en este aspecto. Si quieren, antes de comenzar el taller, me gustaría, vamos a quitarlo de la zona de confort, Fernando. ¿Qué te parece si los invitamos a que salgan toda nuestra audiencia y traten de percibir? Cierren los ojos, aquí en el paticito, en la parte de acá. Cierren los ojos y perciban, escuchen, sientan. No se van a abrir los ojos, no se vayan a caer, por favor, porque no quiero problemas aquí con la doctora. Pero sobre todo, salgan, observen, los que, en este caso, los que quieran abrir los ojos, si quieren, escuchen. Vamos a ver qué sentido agilizan de los que normalmente no agilizamos o que los damos por hecho. Los invitamos a que salgan, así dejen si quieren sus cosas. ¿Cómo va a estar la segunda parte del taller? Vamos a mover sus sillas, no se preocupen. Los que están parados, vamos a ver ahorita la manera de que se sienten y vamos a empezar a trabajar. No podemos hablar de cultura de paz y de inclusión si no nos incluimos. Ustedes déjense querer y bienvenidos a la parte del taller. Así que por favor salgan y vamos a hacer esta actividad. Fernando, ¿me ayudas a llevarlos, por favor? Cierren los ojos hasta allá, no se me vayan a caer, por favor, en el camino. Nos siguen por favor con Fernando y todo nuestro equipo, si pueden corroborar que están con los ojos cerrados. Las acomodamos en una, sí, por favor. En todo lo que se pueda, por favor, a lo largo. ¿Ve a ver? Sí, acá estamos. Aquí no, este es un cuadrado. Déjalos que en este caso te voy a dejar aquí. Okay. Sí, acomódalos en todo. Ok, tú diles, acomódalos no. Busquen un espacio, en todo el espacio, no se queden aquí, pueden moverse para allá. Y ahorita les vamos a decir cuando entren. Escuchen y sientan, por favor. Pero no se queden aquí, muévanse en todo el cuadrado, por favor. ¿Sí? Ok, pero regreso. Sí, sí se pueden mover. Pásenle por allá. Fer, si pueden pasar por todo lo amplio, por favor.